OLAM 7, Televisión Internacional, presenta Restaurando las Verdades Olvidadas, programa que le ayudará al pueblo de Dios a volver a los principios establecidos desde la creación, para dar a conocer el mensaje que se ha perdido a través de los tiempos, con temas de interés espiritual y moral, para ratificar nuestra creencia como hijos de Dios. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Gracias a Dios por poder dirigirnos a ustedes en esta tarde o en esta noche o este mediodía. Permitamos que sea Dios el que haga la apertura en nuestra mente para poder reconocer nuestra condición, porque el tema en este momento es la aceptación de que somos pecadores y que debemos de arrepentirnos y buscar la misericordia de Dios. Así es de que tengamos presente en estos minutos que vamos a tratar de reencontrarnos con la verdad y al mismo tiempo reconocer cuán pecadores somos y si ya hemos aceptado con arrepentimiento genuino que estamos en el pecado, pero que hemos renunciado a él. Quiera Dios que esto nos sirva como un mejoramiento de nuestra relación con lo que hemos venido hablando, del Dios del cielo, el Jesús que dio su vida por nosotros. Así es de que vamos a tener una oración para, antes de continuar con el tema. Oremos. Oh Santo y bendito Padre que esté en los cielos, gracias infinitas le damos por el amor, por la misericordia, por su dulce consuelo para con nosotros. Vivimos tiempos difíciles, tiempos en que debemos de arrepentirnos del mal que hemos hecho y separarnos totalmente de lo que es el pecado. Bendiga a cada uno de los que están sintonizando este programa, como también rogamos por aquellos a los que conocemos y que amamos como familia, como amigos, para que ellos también puedan llegar a reconocerlo a usted como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Príncipe de Paz, el Buen Pastor. Gracias, perdone nuestras faltas y ofensas que hemos cometido hasta este momento y ayúdenos a poder concentrarnos en el tema de esta tarde o esta noche o esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Necesitamos humillarnos ante Dios. ¿Y cómo? Reconociendo nuestras culpas, nuestros pecados. Debemos dar ese primer paso hacia la aceptación. En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, nos dice parte de este versículo: el que oculta sus pecados, oiga bien, escuchémoslo bien usted y yo, no prosperará. Podrá mejorar económicamente, pero no hay prosperidad emocional, espiritual. Pero el que confiesa y se aparta de ellos, dice el versículo, alcanzará misericordia ¿de quién? De Dios. Verdaderamente podemos decir que quienes no han humillado su alma delante de Dios, reconociendo su culpa, no han dado todavía el primer paso hacia esa aceptación de Cristo Jesús. Si no hemos, experimentado ese arrepentimiento del cual
Nadie tiene que arrepentirse aparentemente, sino que debemos de confesar nuestros pecados con verdadera humillación del alma y quebrantamiento de espíritu, aborreciendo nuestra maldad, buscando lo bueno. Tampoco hallaremos la paz divina. Fíjense bien que tampoco vamos a encontrar la paz divina. Necesitamos humillarnos ante Dios con un quebrantamiento de alma verdaderamente, como lo venimos explicando. Amigos, hermanos, la única razón por la cual no obtenemos la remisión de nuestros pecados, y ya estamos hablando de pecados pasados, es que no estamos dispuestos a humillarnos. Nuestro corazón o nuestra mente, que es donde albergamos los pensamientos, no está de acorde con la entrega y la humillación hacia Dios. No queremos cumplir las condiciones que exige la palabra de verdad, la palabra de Dios, la Santa Biblia. Volvemos a lo mismo. No se preocupe, hermano. Por gracia somos salvos. Qué engaño del enemigo. Sí, por gracia somos salvos. Por la gracia divina de Dios, por el amor de Dios. Que dio su vida, se entregó. Hemos recibido instrucciones claras ya en momentos anteriores sobre este asunto. La confesión de nuestros pecados debe de hacerse con corazón sincero, ya sea pública o privadamente, allí de rodillas en su casa o en un lugar. Tiene que ser con un corazón voluntario que quiera verdaderamente el perdón de pecados. No debe de ser, digamos, una imposición sobre el pecador, no. Es algo que nace de nosotros mismos, arrepentirnos y pedir perdón. No hay que hacerse, digamos, de un modo ligero y descuidado el arrepentimiento, no. O exige de quienes no tienen, digamos, una comprensión real del carácter horrible que es el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos ha envuelto tanto a muchos que no nos damos cuenta de nuestra condición pecaminosa. Esa confesión que brota de lo íntimo del alma sube a Dios. Ese Dios que tiene una piedad infinita, increíble. Todavía no podemos asimilar cómo es que Dios perdona cuánta maldad nosotros hacemos. El salmista nos dice algo en el Salmo 34, 18. Dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Qué hermoso, ¿verdad? Repito, el Señor está cerca, dice, de los quebrantados de corazón, aquellos que queremos arrepentirnos del pecado, cambiar nuestra vida, y salva a los espíritus abatidos, aquellos que sienten una confusión, están abatidos, pero Dios lo encarga de mejorar nuestra vida. La verdadera confesión es siempre de un carácter, digamos, específico y reconoce los pecados concretamente. Quizás sea de tal naturaleza que solo podemos presentarlos ante Dios. Quizás sea males que tenga que confesarse individualmente a los que hayan sido dañados por ellos. O quizás sean de carácter público, que ante las personas, cuando Él pido perdón a ustedes por lo mal vecino que he sido, pido perdón a ustedes por el mal compañero que fui en el trabajo, etcétera, etcétera. Y en ese caso sea preciso confesarlos públicamente. Ahora bien, toda confesión debe ser concreta y directa para reconocer en forma de, oiga bien, precisa los pecados de los que uno sea culpable. Si usted es culpable, usted lo sabe y lo confiesa. Escuchemos dentro de nosotros ese punto de aceptación.
Dios no acepta la confesión si no va acompañada de un arrepentimiento, escúchemeseme bien, sincero, genuino, el deseo de enmendar nuestros errores para que el pecado ya no nos siga atormentando. Y digo esto, que tiene que haber un cambio positivo. Es necesario abandonar todo lo que ofenda a Dios. ¿Escuchó? ¿Cuánto? Todo lo que ofenda a Dios. Quizás no se puede hacer en un mismo día, en un mismo momento, pero poco a poco que usted va conociendo más de Dios, va purificando más su alma. Este es el resultado de una verdadera tristeza por el pecado, dolor, puedo decir, del pecado. Se nos presenta claramente lo que tenemos que hacer por nuestra parte. Levantarnos y limpiarnos. Levantarnos y limpiarnos. Necesitamos apartar de nuestra vista todas aquellas cosas, obras malas. Que dejemos, que debemos de hacer el mal. Comprender nuestra condición. El apóstol Pablo dice, hablando de la obra de arrepentimiento, oiga lo que dice en 2 Corintios 7:11. Fíjese lo que ha producido en usted esta tristeza que proviene ¿de quién? De Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que verdaderamente se tiene que hacer justicia. Eso es cuando desechamos el pecado. Ahora, vamos a hablar de un paso más. El arrepentimiento. El arrepentimiento en su corazón. Hay un párrafo en Romanos 2:4. Dice, habla de la benignidad de Dios, que nos guía al arrepentimiento. Nos guía al arrepentimiento, esa benignidad de Dios. O sea, Él quiere trabajar en su corazón, pero tenemos una lucha entre el bien y el mal. Y como estamos más acostumbrados a andar haciendo el mal, nos cuesta. La misma divina inteligencia que interviene en toda la naturaleza, habla a los corazones de los seres humanos y crea en ellos un indecible deseo, ¿qué podemos decir? De algo que no poseemos. Nada de este mundo, fíjese bien, nada de este mundo puede satisfacer ese anhelo. El Espíritu de Dios les suplirá que busque lo único que puede darle paz y quietud a usted y a mí. Cuando hablamos de la gracia de Cristo y el goce de la santidad es superior. Por medio de esas influencias visibles e invisibles, nuestro Salvador está constantemente obrando para traer el corazón de los seres humanos y apartarlos de los vanos placeres del pecado. ¿Para qué? Para llevarnos a la infinita bendición que solamente podemos obtener de Él. No hay de nadie más podemos obtener bendición más que de Cristo Jesús. Por eso, todas esas almas que pueden estar buscando vanamente beber de cisternas rotas, de palabra falsa. La Biblia habla de cisternas rotas, así como lo está escuchando, habla de las cisternas rotas. En el libro de Jeremías 2. Amados hermanos, en este mundo se dirige el mensaje divino. ¿Recuerdan Apocalipsis 22:17, los que hemos leído varias veces la Biblia? Que hemos estudiado la Biblia. El que tenga sed, dice Apocalipsis 22,
17. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Cómo es comprada o qué? Gratuitamente. El que tenga sed. ¿Tiene deseo usted y yo de cambiar, de transformarnos? Busquemos a Cristo. Él es el agua de vida. Si en nuestro corazón existe el anhelo de algo mejor que cuando este mundo puede ofrecernos, tengamos cuidado. Reconozcamos bien el deseo de la voz de Dios que está hablándonos a nosotros, llamándonos al arrepentimiento. Pidámosles que nos dé un arrepentimiento genuino, que nos revele a Cristo en su amor infinito y su, digamos, pureza absoluta, porque Cristo es pureza, Dios es pureza. En la vida de ese Salvador fueron perfectamente ejemplificados los principios de la ley de Dios. El amor a Dios, a la humanidad misma de Él, que Él creó, con su benevolencia y amor desinteresado, fue y vino para cambiar nuestra fase de la vida en el alma, un alma pura y santa. No diga que no lo puede lograr. ¿Cómo decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Entonces, cuando contemplamos al Redentor y su luz nos inunda, es cuando vemos la pecaminosidad de nuestro corazón. ¿Me escuchó? Cuando contemplamos al Redentor y su luz nos inunda, nos ilumina, es cuando vemos verdaderamente la pecaminosidad de nuestro corazón. Dice usted, perdóname, Señor, soy pecador. Y va a seguirlo siendo, pero no pecando. Como dijimos la vez pasada, un hombre que fue asesino mató a varios. Siempre a los ojos de las personas va a seguir siendo un asesino, aunque él haya entregado su corazón a Dios. Muchos podemos lisonjearnos, como en el caso, recuerdan, de Nicodemo, creyendo que nuestra vida ha sido íntegra, correcta, de un carácter moral, y pensar que no necesitamos humillar nuestro corazón delante de Dios como un pecador, digamos, común. Pero cuando la luz de Cristo resplandece en nuestra alma, es otra cosa. Veremos lo impuro que somos. Nos percataremos del egoísmo que hay en nosotros, de nuestra motivación, de nuestro yo, en nuestra enemistad que hay disfrazada contra Dios. Porque al pecar, al hacer las cosas que a Dios no le gustan, entonces nosotros tenemos una enemistad con Dios escondidas, que no la queremos demostrar, pero sí lo somos. Y a Dios no se le puede engañar. Esa parte nuestra que nos ha manchado todos los actos de nuestra vida, mientras no conocíamos a Jesús. Entonces, mis hermanos, nos daremos cuenta de que nuestra propia justicia es realmente lo que dice Isaías 64. Somos trapos de inmundicia. Solo la sangre de Cristo nos puede limpiar. Y Él vino a eso. El mismo libro de Isaías habla en el capítulo 53 de la muerte de Jesús, cómo fue, cómo iba a venir. Así que entendamos que solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de contaminación de pecado y moldear nuestro corazón a la semejanza del Señor. Un rayo de la gloria de Dios, un vislumbre de esa pureza de Cristo que logre penetrar en nuestra alma, habrá un cambio en nosotros. Porque en nosotros, aunque no lo creamos, es visible la mancha del pecado, de la forma como vemos, como hablamos, como actuamos,
la gente se da cuenta que en esa persona no está Cristo morando, aunque diga que es cristiano. Imagínense que una de las cosas que nos cuesta cambiar es el carácter del ser humano. Necesitamos tener el carácter de Jesús para ser transformados. ¿Qué podemos decir? Hay patentes en nuestra vida que son profanas. Una de ellas es la incredulidad de corazón, incrédulos. El alma verdaderamente debe ser conmovida. Debemos de detestar el egoísmo, el amor propio. El amor propio, somos yoístas. Digamos que mediante la justicia de Cristo es la única manera de poder tornar y guardar la ley con armonía. ¿Qué tiene de malo, digamos así, hagámonos la pregunta, qué tiene de malo postergar? Es una pregunta. ¿Tiene algo de malo postergar? No, que despuesito voy a cambiar. Les conté la vez pasada lo que escucharon, la vida de aquella jovencita que dijo al papá, hasta que me gradúe voy a volver a la iglesia de nuevo. Y esa noche de su graduación murió en un accidente. Nos dice el libro de Hechos 24-25, uno de sus pequeños párrafos. Ahora vete y cuando tenga oportunidad te llamaré. Espérame un poco, Jesús, espérame un poco. No. El tiempo, ¿saben cuándo es? Hoy. No hay mañana. Hoy no hay mañana. Usted y yo no sabemos en qué momento vamos a dejar de existir sobre esta tierra. Tengamos mucho cuidado con las dilaciones del tiempo. Más adelantito, ya vas a ver que yo te voy a acompañar a la iglesia más adelantito. Mirá, no, el libro aquel está muy bien. Ni lo hemos leído, ni lo hemos tocado. Tal vez algún libro que nos va a llamar la atención, como El Camino a Cristo. Corto, con una sencillez de amor enorme. Así es que no posterguemos el abandonar los pecados. Tenemos que buscar la pureza de corazón por medio del Señor Jesús. Por eso, digamos que esto es donde son incontables los que han errado a costa de la perdición eterna. Mañana más mañana, allá te voy a acompañar, allá voy a ir a la iglesia mintiendo. No puedo recibir el estudio bíblico porque ahorita tengo mucho trabajo. No voy a ahondar en estas cosas de por qué no aceptamos. Aquí hay que tomar brevedad en la vida. Una brevedad de tiempo. No estamos para vivir eternamente. Usted y yo no sabemos cuánto tiempo vamos a estar vivos. Pero recordemos, corremos un terrible peligro que no se comprende lo suficiente cuando se posterga el acto de ceder a la voz suplicante del Espíritu Santo. ¿Sabían ustedes? Nunca lo he dicho, por eso no lo pueden saber, pero sí lo saben, hermanos míos aquí en Honduras. Yo recibí dos llamados fuertes de Jesús. Y engañé. Uno de ellos es cuando mi hijo varón, segundo y último hijo, no podía nacer ya. Mi esposa había perdido la fuerza porque era parto natural. Y me dijo el médico, don Hugo, estamos perdiendo a la criatura y posiblemente a la madre.
Y le dije en aquel momento, Señor, perdona mis pecados, pero dame a mi hijo, porque yo ya sabía que era un varón. Y en ese mismo momento que abrí los ojos, me dice el doctor, ya salió, pero fueron segundos. ¿Y sabe lo que sucedió? Salí de ahí, de la sala de parto, porque yo entré a la sala de parto. ¿Y qué sucedió? Me fui con el mismo médico y otros médicos conocidos míos a ver el mundial que estaba Argentina con no sé qué país. Ya no recuerdo eso. Hace tantos años, hace más de 33 años. No lo acepté. No lo recibí. Fue una mentira la que le hice. Y después otra oportunidad. No igual, pero en otra condición. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre. Sácame este problema. Miren, el Señor acudió. Pero un año después del nacimiento de mi hijo, que engañé al Señor, me vino entonces encima la muerte. Fui desahuciado. Los médicos no sabían ni qué tenía. Me dijeron, no entendemos qué es lo que tiene usted. Ahí sí clamé. Aquella madrugada clamé y le dije, Señor, si existes, oiga bien, si existes, sáname y mi vida va a ser tuya. Aquí estoy para gloria de Dios, la bendición del cielo y que el Señor sepa entender mis palabras al expresarlas. Desde ese tiempo dediqué mi vida a servir al Señor Jesús, a servirlo en todo. Muy pronto me hizo predicador. A los 3 meses de haberme bautizado, yo ya estaba teniendo los primeros pininos con predicación. Y así me fui. Tengo 32 años de estar en la iglesia, sirviéndole al Señor hasta donde he podido, porque le he fallado. Todos hemos fallado de alguna manera. Pero no me he separado de Él nunca. Entonces, Adán y Eva, por mencionarlos, se convencieron de que algo tan insignificante como el hecho de comer una fruta prohibida no podían tener consecuencias tan terribles como las que Dios había anunciado. Pero fíjense bien, aquel pequeño acto era una transgresión de santa e inmutable contra la ley de Dios, que separó a su creador de la primera pareja y abrió la puerta a través de la cual, podemos decir, se precipitaron sobre este mundo la muerte y las innumerables desgracias que iban a venir sobre la tierra. Como esa consecuencia de la desobediencia de nuestros primeros padres, verdaderamente siglo tras siglo en este planeta se han lamentado con aflicción. Dice algo Romanos 8:22. Toda la creación hasta ahora dice, oigan bien, hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Así estamos en esta tierra. ¿Cómo estamos? Cada día vamos peor. Cada día vamos peor. Mire Estados Unidos. Es raro el mes que no hayan crímenes impunemente. Bueno, ahí matan a un montón de gente, pero jóvenes que van a quitar la vida a otros, etcétera, etcétera. Entonces podemos atrevernos a decir que el cielo mismo ha sentido los efectos de la rebelión de nosotros los seres humanos como pecadores. Este mundo está colmado del pecado. Por eso al ver el Calvario, a la cruz del Calvario, se destaca, podemos decir, con un recordatorio de asombroso sacrificio que hizo alguien que tuvo que dar su vida, su sangre, para limpiar la transgresión de la ley. Entonces el pecado no es cualquier cosa.
No es algo trivial, algo sencillo. Es algo que a Dios no le agrada, lo ofendemos. Jesús ama al pecador, pero odia el pecado. Hermanos, amigos, restauremos nuestra vida. Dejemos ya de pecar. Dejemos que sea Jesús el que esté guiándonos de principio a fin. No descuidemos la gracia de Dios, no la rechacemos la gracia de Cristo. Verdaderamente Jesús obra sobre nosotros. Él no endurece nuestro corazón, más bien preserva nuestra voluntad de amarlo. Él no entorpece el entendimiento, somos nosotros. Y no solo nos vuelve, ¿cómo podemos decir? Inclinados a ceder al mal. Y el Señor, por un lado, nos da tiernas súplicas por medio de sus ángeles ministradores. Nos están ministrando constantemente, pero nosotros nos vamos por el camino del mal. Debemos de meditar. Un solo rasgo negativo en nuestro carácter, que es lo más dañino y es lo que nos vamos a llevar al cielo, no nuestro carácter, el carácter de Cristo Jesús en nosotros. El carácter de Cristo Jesús, afable, sin odio, sin rencores, sin pensamientos sucios. Hermano, amigos, un solo pensamiento pecaminoso nos daña. Solo el pensamiento, porque estamos acariciando entonces el pecado. Y ahí está. Muchas veces no lo podemos ni neutralizar. Clamémosle entonces, Señor, saca de mí estos pensamientos. Porque aunque no lo decimos, pero lo pensamos. Cada vez, mis hermanos, que uno cede al pecado, puedo decir que se fortalece la aversión hacia Dios. Un hombre y una mujer que manifiestan un descrédito a Dios, volviéndonos insensibles, indiferentes hacia manejar la verdad abiertamente. Y la verdad es Cristo Jesús. Entonces no estamos más que recogiendo la cosecha de mi propia siembra. ¿Y qué sembré? Mal, pecado. En toda la Escritura no hay amonestación más terrible contra el hábito de jugar con el mal en esta tierra. Hay unas palabras sabias en la Biblia, como todas son sabias. Y lo dice Proverbios 5:22. Dice algo así: el malvado, fíjense bien, al malvado lo atrapan sus malas obras. Al malvado lo atrapan sus malas obras. Entonces hay que sacar esa maldad de nosotros. Y tenemos que tener el poder de la voluntad de Dios. ¿Escuchó eso? El poder de la voluntad de Dios. Filipenses 2:13 es bastante claro. Dice, pues Dios es quien produce en usted tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Pero si dejamos que sea Cristo el que nos maneje internamente, ese Redentor del mundo acepta a los seres humanos tal como somos, con todas sus necesidades, imperfecciones y debilidades. Y no solamente nos quiere limpiar del pecado, nos quiere verdaderamente santificar por medio de la redención, recordemos, de su sangre. Es el anhelo de Él de quitarnos el yugo y la carga del pecado.
en su designio, podemos decir que el designio de Dios de dar paz y descanso a quienes acuden a Él en busca del pan de vida, es Cristo Jesús, solo nos pide que cumplamos los deberes que nos guiarán nuestros pasos a las alturas inefables del cielo, dejando la desobediencia. Pero si seguimos con desobediencia, jamás podremos alcanzar las alturas celestiales para poder disfrutar de una vida abundante y dichosa. Porque, amados hermanos, el secreto es Cristo. ¿Qué dice Colosenses 1:27? Es Cristo el que vive en nosotros. Eso nos da la seguridad de que participaremos de su gloria en un futuro no muy lejano. Aún terrenalmente podemos vivir su gloria, viviendo libres de pecado. Muchas personas se preguntan, ¿cómo me puedo entregar a Dios? La pregunta es, ¿tú deseas hacer su voluntad, pero eres moralmente débil? Esclavo de la duda, porque muchas veces dudamos. Y que no podemos dominar los hábitos pecaminosos de nuestra vida. Por eso las promesas y resoluciones que hacemos son tan frágiles que son, ¿sabe cómo qué? Como una tela de araña. Usted pone los dedos en la tela de araña y se desintegra. No podemos gobernar nuestros propios pensamientos e impulsos y efectos del pecado. Verdaderamente, al recordar las promesas no cumplidas hacia Dios, de esos votos que un día le hicimos a Él cuando nos bautizamos, ¿sabe lo que sucede? Se debilita la confianza que Dios tiene de nuestra propia sinceridad. Jesús nos va a inducir a sentir que Dios verdaderamente quiere aceptarte, tal como eres, pero con arrepentimiento. Pero no tenemos por qué desesperarnos, porque Él nos va a desamparar. No, Él está listo solo para escucharte, a ti y a mí. Entonces lo que necesitamos es tomar una decisión verdadera de que Dios va a manejar nuestra voluntad. Muchos, cantidades, la gran mayoría de los que un día entramos a las aguas bautismales, seguimos con problemas de pecados, repetidamente haciéndolo, sabiendo que no le agradan a Dios. Pero nuestra naturaleza humana decimos, no me hace cambiar. Si elegimos a Cristo Jesús, Él, de ese momento que usted lo eligió, pero el punto es, ¿cómo lo elegimos? ¿Con un corazón sincero? ¿O simplemente por una emoción? ¿O simplemente porque nos dijo el que nos dio el estudio? ¿Cuándo se bautiza? Y aceptamos sin haber hecho un cambio interno. Por eso todo depende de la correcta acción, digámoslo así, de nuestra voluntad. Dios nos ha dado a todos los seres humanos la capacidad de elegir. Así es que nos toca a nosotros ejercer ese dominio propio, dado por el Espíritu Santo. Tú y yo no podemos cambiar un corazón. No podemos. Eso es individual. Por decisión propia, por la obra del Espíritu Santo. Pero si hemos ido con una aceptación hipócrita, no podemos elegir servirle a Él.
sino que voy a seguir con mi yo, sirviéndome a mí mismo, cubriendo mis necesidades. Oro pidiéndole y pido y pido y pido. Decía mi padre, los seres humanos somos bien pedigüeños. El punto es, ¿qué le estamos entregando a Dios? ¿Le entregamos la voluntad que Él pueda ejercer sobre nuestras vidas? Esa es buena pregunta. Hay una parte en la Biblia que está en Filipenses, capítulo 2. El querer como el hacer por su buena voluntad. De este modo, de esa forma, nuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Tus efectos se concentrarán en Él y tus pensamientos se pondrán en armonía con los suyos. Esa intención de decir voy a ser bondadoso, santo, es muy buena, es loable. Pero si no pasamos de ahí, de nada nos va a servir. Muchos estamos esperando y deseando ser verdaderamente cristianos y corremos el riesgo de perderlos. Porque no llegamos al punto de someter nuestra voluntad a Dios. Cuando nosotros tomamos decisiones, deben de ser decisiones guiadas por Dios como un verdadero cristiano. Digamos que por medio del debido, ese ejercicio de nuestra voluntad, puede darse un cambio completo en nuestra vida. ¿Y cómo? Al entregar nuestra voluntad a Cristo. Entonces automáticamente nos estamos uniendo al poder de Dios. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Lo dice Colosenses 2:10. La pregunta también es, ¿podemos recibir poder de lo alto para permanecer firmes? Claro que sí. Pero para eso hay que tener una entrega cada sábado, cada domingo. No. Tenemos que tener una entrega, mis amados hermanos, de todos los días, en todo momento, a Dios. Y estará capacitando nuestras vidas para cada día tener una vida nueva. Es decir, una vida llena de fe, de gracia, de amor. ¿Por qué? Porque el carácter que ya tenemos es el carácter de Cristo Jesús. Oh, hermano, eso es un imposible. Entonces miente la palabra de Dios. Sed perfectos, dice, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Para amalgamar esto y entenderlo un poco mejor, necesitamos tener un nuevo nacimiento, digámoslo así. Si usted está un poco confundido, si verdaderamente no se siente, aunque ya se bautizó, ya aceptó a Cristo, pero su vida no encaja con el carácter de Cristo Jesús, debemos de tener entonces un nuevo nacimiento de verdad. ¿Qué dice Juan 3:3? De cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muchas veces fuimos bautizados, aceptamos a Cristo Jesús, pero en nuestro interior no había cambio. Fue por un momento de euforia, de alegría, de empuje, que alguien nos empuja. Quiero decir, hermanos, amigos, esa creencia de que su muerte, la de Cristo, abolió la ley, no tiene base bíblica también. Posible que así lo hayan enseñado en su iglesia. La ley está vigente. La ley está vigente.
Si hubiésemos, ¿qué podemos decir? Si hubiésemos sido posibles de cambiar la ley o abolirla, entonces Cristo no habría tenido que venir a morir para salvar a la humanidad de la condenación del pecado. Y eso confunde. Por gracia soy salvo, repito, lo vengo diciendo. Cuidado, no se confunda. Verdaderamente la muerte de Cristo, lejos de abolir la ley, demuestra que es inmutable. Inmutable. Los mandamientos están vigentes desde el principio. ¿Y sabe hasta cuándo van a dejar de estar vigentes? Nunca. Porque vamos a seguir con los mandamientos hasta la eternidad. ¿Creen ustedes que los mandamientos aparecieron cuando Moisés subió al monte? Y ahí entonces, no. La ley ha sido por los siglos de los siglos y continuará por la eternidad. Por la eternidad. Dios, cuando decimos que Dios es amor, es su carácter, el amor. ¿El amor a qué? A su ley, porque Dios, Jesús mismo es la ley. Jesús mismo es la ley. ¿Vamos entendiendo esa parte? Jesús mismo es la ley. Por eso la palabra de Dios es bien clara. La ley de Dios, por su naturaleza misma es, dijimos, ¿cómo? Inmutable. Inmutable. Dijimos que Dios era ¿qué? Amor. Porque su ley es amor. Sus dos grandes principios son el amor a Dios y al prójimo. Los 4 primeros mandamientos que nos hablan de eso. No me he salido de la tangente, simplemente estoy tratando de que ese es uno de los problemas que tenemos. Que queremos transgredir la ley con una facilidad tan tremenda. Si usted ama de verdad, está cumpliendo con la ley. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios, dice la palabra, que es justicia y verdad. Por lo tanto, su ley tiene que serlo así. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 119? Tu ley es la verdad. Todos tus mandamientos son justos. Así lo dice el Salmo 119, 142. El apóstol Pablo declara algo bien interesante en Romanos 7:13. La ley a la verdad, dice Pablo, que ya había muerto Jesús hacía mucho tiempo, y se la quedó clavada en la cruz. No, Pablo. La ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, con semejante ley, que es la expresión del pensamiento y la voluntad, nada menos que de quién, de Dios mismo, quien la dio, debe ser tan duradera como su autor, que es eterno, Dios mismo. Por medio de la conversión y de la santificación, somos reconciliados ¿con quién? Con Dios. Repito, por medio de esa conversión y de la santificación, somos reconciliados con Dios. Faltan 5 minutos. Nuestra vida puede llegar a estar de acuerdo con los principios de la ley fácilmente, simplemente obedeciendo. Al principio el ser humano fue creado ¿a cómo? A la imagen de Dios, ¿sí o no? Génesis 1:26 lo dice bien claro. Estaba en perfecta armonía con la naturaleza de la ley de Dios. Esos principios de justicia estaban grabados en su corazón. Pero el pecado vino y nos separó del Creador. Nos separó del Creador. Ya no reflejamos la imagen divina entonces en aquel momento. El pecado nos ha puesto en guerra con los principios de la ley de Dios. Esa mentalidad pecaminosa que el ser humano maneja es enemistad, ¿sabe con quién? Con Dios mismo.
Podemos ir a una iglesia y decir aleluya, gloria a Dios, amén, amén. Pero, ¿cómo somos en sí? ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Respetamos los principios de la ley de Dios? Dios no quiere someterlo a su ley. Quiere que ame la ley. Entonces amamos la ley por fe. Cumplimos la ley por fe. La Biblia también presenta la solución. ¿Recuerda? San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en él cree no se pierda y tenga ¿qué? Vida eterna. Para reconciliarnos con Dios por los méritos de Cristo, se puede restaurar la armonía entre Dios y la humanidad. Por los méritos de Cristo, porque Él murió en la cruz, lo dio todo. Eso es lo que nosotros olvidamos con una facilidad tremenda, que Él hizo un sacrificio y que vale la pena, vale todo, nuestra vida misma, el cumplir con sus mandamientos. Por esta razón, amigos y hermanos, por esa razón necesitamos ser renovados por la gracia divina. Se debe recibir una vida de lo alto, nueva, de lo alto. Y ese cambio es el nuevo nacimiento, sin el cual verdaderamente nadie va a poder conocer a Jesús. Nadie va a poder estar en el reino de los cielos. El primer paso a la reconciliación con Dios es la convicción del pecado. El pecado es transgresión de la ley, si no la ley no hubiera existido. Por eso la ley existe y seguirá existiendo los 10 mandamientos, cumpliendo los principios y requerimientos. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo dice Primera de Juan 3:4 y Romanos también. Solo cuando contemplamos la elevada norma de justicia que Dios ha establecido, podremos reconocer nuestra culpabilidad de que somos pecadores y que debemos de cambiar. La ley de Dios es un espejo que nos muestra el carácter perfecto y las cosas injustas que nos permiten discernir los defectos de nuestra propia vida. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, que Dios nos fortalezca y que Dios, digámosle en esta corta oración, Padre que está en los cielos, denos la fuerza de no pecar, ilumínenos, permita que nuestra vida esté totalmente enlazada con la suya. Y para eso necesitamos, durante estemos vivos, tener una comunión santa y verdadera con Dios. Pasamos quizás muchas veces con conversaciones triviales, con amistades que no hablamos nada positivo. Es el tiempo de recuperar nuestra fidelidad hacia Dios para poder lograr la vida eterna, guardando su santa ley. Que Dios nos guarde, que Dios nos guíe y que la paz del cielo nos continúe acompañando en estos días tan difíciles. En Cristo Jesús. Amén. Amén.